Organizar la parte de proyectos de una empresa es la parte más ejecutiva, es la parte en un escalafón, en una pirámide, la que es más de acción, más de hacer tareas pequeñas, microimpactos e ir realizando ahí. Pero una buena gestión empresarial, una buena optimización de las operaciones de un negocio, obviamente no depende de solo la parte ejecutiva o la parte táctica. Hay otra parte con una importancia capital que es la estrategia. Y entonces, si te fijas, la estrategia estaría en un punto más alto, la parte táctica, la parte ejecutiva, que es la parte que vamos a ver hoy en ClickUp, es la de realización de un sistema simple que nos permita consultar, llegar a la herramienta en un momento y abandonarla y ponernos a lo que realmente nos interesa, pero sabiendo qué es lo prioritario, qué es lo de más alcance. Entonces tenemos la parte más alta de estrategia, la parte de ejecución más baja, y yo considero que hay un nexo, una parte de bisagra, de unión, que hay que maridar la parte de estrategia con la parte de ejecución. Y yo esta parte la llamo de infraestructura. No es objeto de este vídeo, pero en las infraestructuras de la empresa aparecen cosas como los motores de crecimiento, las palancas, los sistemas, los procesos, un buen manual de procesos que nos engrase, nos permita tener una buena ejecución a partir de una estrategia bien definida. Todas estas cosas, como digo, quedan al margen de este vídeo. Vamos a ver la parte puramente ejecutiva, incluso si te interesa esto que te planteo de esa pata intermedia de infraestructura y esa pata superior de estrategia. En próximos vídeos los podemos comentar, pero como digo, es solo parte ejecutiva y no estratégica, ni la bisagra de infraestructuras, de procesos que son fundamentales para una buena ejecución y una buena optimización de las operaciones de tu negocio, de una gestión de tu equipo y demás cuestiones muy importantes y de alto alcance. En este sentido, ClickUp ha tenido una relación de listas, que es el elemento con el que se trabaja en esta aplicación, y a partir de tú tener un proyecto o algún tipo de gestión, creábamos tantas listas de trabajo como proyectos tuviéramos. Imagínate que a lo largo de un año tienes, por poner un ejemplo, 100 proyectos, tenías que tener 100 listas. ¿Qué te voy a proponer yo ahora? Vamos a hacer un itinerario por ClickUp. Pues hacer solo unas listas, y a través del enlace, a través del relationship, que es una función de enlace de lista, vamos a tener solo las necesarias, como si fuera un sistema modular. Es decir, vamos a tener como bases de datos tradicionales. Tendremos una tabla en la que tendremos todos nuestros clientes, proveedores, personas con los que tenemos relación. Vamos a tener una tabla de proyectos en una sola lista. Por tanto, vamos a tener tantos proyectos como haya, solo gestionamos una lista. Vamos a tener otra que es de tareas, las tareas se van a relacionar con los proyectos, y ahora verás ya en la captura de pantalla cómo vamos a ir uniendo distintos módulos, distinta información, para que cuando entremos en un proyecto tengamos una información holística, una información integral de todo aquello que necesitemos para trabajar. Puntos mínimos o elementos comunes que en todo proyecto debe haber, obviamente, gestión de tareas. Otro punto que yo considero fundamental, es un gran ladrón de tiempo, pero bien gestionado e incluido en los proyectos también nos da mucho foco y mucha parte de alineamiento. En la parte de las reuniones deben de estar también incluidas, obviamente, en nuestro gestor de proyectos. Podríamos tener también un bloque de recursos, un bloque de facturas, en fin, lo vamos a ir viendo en la captura de pantalla ya en ClickUp, y vamos a ir determinando qué lista o qué módulos en tu empresa hacen falta para poder unirlos a este gestor de proyectos, a este gestor de tareas en ClickUp. Una herramienta, como digo, con unas pretensiones muy interesantes de aunar todas las herramientas que tenemos en una empresa en una sola herramienta, pero que sin embargo, al ser tan potente, pues entornos que no estén cuidados y, como decíamos al principio del vídeo, se hayan ido alimentando por usuarios sin orden ni concierto, pues va a provocar que sea un ClickUp caótico seguro y que no haya prácticamente nadie que ya vuelva a entrar, porque no tenemos prioridades, no tenemos forma de ordenar la información y demás. Así que vamos a ponernos con ClickUp y vamos a ir viendo qué distintos escalones, qué distintas relaciones podemos establecer para no tener cientos de listas en relación a cuántos proyectos tenemos en una empresa, y a partir de ahí podemos establecer, como digo, relaciones modulares en los que vamos añadiendo distintos bloques. Entonces, fíjate, nos vamos a poner en la lista de clientes, y yo he dado de alta dos clientes en concreto para este ejemplo, ¿no? El primer cliente se llama Solution SA, está en progreso, es un proyecto que podemos tenerlo con un estado de andando, y otro que está pendiente, que estamos negociando
negociando para ver si trabajamos juntos. Y esta es una visualización en modo texto. Las visualizaciones son muy importantes en ClickUp, sobre todo para usuarios que tienen menos manejos de la herramienta, y yo recomiendo, por tanto, para ese torpe digital, como yo siempre digo desde el cariño, la persona que le cuesta más una herramienta, ponerle entornos más asequibles para ellos. El trabajo de un consultor, facilitar la vida a la persona y no darle en un inicio tantas herramientas, tanta complejidad, tantas opciones, que ClickUp en cierta manera bochorna un poco el verlo en ese sentido, con tantas funcionalidades y con tanto icono, ¿no? Entonces, fijaros, aquí teníamos como la lista de clientes, y a mí yo siempre recomiendo, lo vamos a ir viendo ahora en esta visualización, poner la vista de tablero. La vista de tablero es mucho más visual, la pulsación en la navegación es más rápida, porque se ve como si fuera una aplicación prácticamente de móvil, y entonces se hace más rica. ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí tenemos nuestra lista de clientes. Obviamente un cliente puede tener un proyecto o cientos de proyectos, y vamos a ir relacionando el cliente con los proyectos que tiene. Entonces saltamos a la lista de proyectos y ocurre lo mismo. Tenemos la segunda lista con dos proyectos que vamos a hacer. El proyecto número 1, que es implantar en Acme una solución, en concreto establecer los módulos, un módulo de OKR, que son objetivos con una metodología que hay muy interesante para establecer el control de esos proyectos, de esos objetivos que tenemos en la empresa. Y tenemos un segundo proyecto para optimizar las operaciones de esta empresa, de Solution. Vuelvo a insistir, es ideal poner la vista de tablero como si fuera un Kanban, porque nos da posibilidades de desplazar nuestras tarjetas conforme nuestro proyecto va evolucionando y se ve de una manera mucho más visual. Ahora después vamos a volver sobre estas visualizaciones para que veáis dentro cómo un proyecto contiene todo lo que hemos ido viendo: recursos, reuniones, tareas y demás. ¿Cuál sería el segundo escalón debajo de un proyecto? Un proyecto puede tener una, dos o miles de tareas para la realización del mismo. Entonces, nosotros hemos relacionado clientes con proyectos, como has visto, y ahora relacionamos las tareas con los proyectos, o al revés, ¿no? Entonces, si nos ponemos en las tareas, volvemos a ver, y esta es una funcionalidad importante que vamos a detenernos aquí un momento, volvemos a ver que un proyecto número 1, como estábamos apuntando antes, le he puesto 5 tareas de ejemplo, y el proyecto número 2 tiene otras 5 tareas de ejemplo. Es decir, tareas está relacionado con proyectos, ¿vale? Aquí tenéis los nombres de los proyectos, y así vamos concatenando y buscando información de la que vamos necesitando. ¿Qué ocurre aquí? Que antes ClickUp no permitía agrupar las relaciones que estamos haciendo por el tipo de relationship, que es lo que mantiene las relaciones entre proyectos y tareas. Como digo, esto es un poco más técnico, pero es interesante. Antes, al no permitir esta relación o esta agrupación por proyectos, nosotros veíamos la información en este sentido. Entonces, se hacía muy difícil, cuando empiezas a tener ya múltiples expedientes, múltiples proyectos, encontrar la información. ClickUp casi cada 15 días hace implementaciones, hace nuevas actualizaciones de software, y ahora, como funcionalidad, que es la novedad y por eso me he animado a grabar este vídeo, tiene, como digo, la posibilidad de agrupar la información por proyectos, y entonces se nos queda de esta manera tan estructurada, sin perjuicio de que nosotros también en esta agrupación, para los usuarios que les cueste trabajo, pues pueden utilizar la vista de tablero, y conforme determinadas tareas se van haciendo o se van terminando, pues se pueden ir arrastrando simplemente, con lo cual la usabilidad se convierte en algo muy sencillo. Es prácticamente como la usabilidad que tenía el software como Trello, que igual lo han manejado, y incluso en el móvil pues puedes utilizar, o en tableta, el dispositivo a la mano para arrastrar, que lo hace muy usable y realmente interesante, sobre todo, como digo, para perfiles bajos. Tened en cuenta que tu empresa puede ser más tecnológica o menos tecnológica, pero ClickUp luego nos va a permitir a futuro hacer incorporaciones de colaboradores, algún freelance, algún proveedor, algún cliente incluso que quiera ir actualizando parte del proyecto, hacer comentarios a las tareas, autorizarte operaciones. Todo esto nos va a permitir que sea sencillo para usuarios que no están acostumbrados a esta herramienta. Además, hablamos de modular, aplicar estrategias modulares en las que podamos, como si fuera un Lego, ir añadiendo funcionalidades
al gestor de proyectos. Entonces, en este sentido, yo he añadido una lista de reuniones, un módulo que contendrá todas las reuniones de todos los proyectos que tengamos, ya sean 1, ya sean 100, con lo cual imaginaros también que pudiéramos tener muchas reuniones a lo largo de un año, me lo invento, 1000 reuniones, que seamos un equipo grande. Esas 1000 reuniones estarán asignadas a los 100 proyectos que tengamos y entonces estará todo perfectamente ordenado. ¿Qué nos permite esto entonces? Pues que definimos las reuniones y se pueden asignar a los proyectos. Como estás viendo, este ha quedado un poco aquí en el lateral, pero nosotros una reunión de inicio de proyecto pues está asignado al primer proyecto que teníamos, ¿vale? Que está aquí, el de implantar en ACME el módulo. Así, con las reuniones vamos a tener toda la parte estratégica, toda la parte de reunión interna, la que tenemos in-house en el negocio, la podemos documentar cuando sean reuniones que sean derivadas de un proyecto en concreto, y las que tengamos con clientes, obviamente, de ese proyecto en concreto, todo irá asignado al proyecto de que se trate, al proyecto que tengamos vivo. Obviamente también las reuniones podríamos enseñarlas o podríamos mostrarlas en una visualización de tipo tablero, y entonces queda todo mucho más visual. Se está viendo si la reunión está pendiente, está convocada, por ejemplo, si está en progreso o si está completada. Esta es otra visualización muy cómoda que nos permite ver todo esto. ¿Qué otras cuestiones muy importantes nos permite tener un proyecto para enriquecer ese proyecto, aumentar el conocimiento, el know-how de nuestro negocio? El tema de recursos, el tema de documentación, el tema de información. Nosotros hemos puesto aquí, relacionado obviamente también con el proyecto, una lista de recursos. Por ejemplo, un informe de una empresa que aplica al proyecto en concreto con el que estamos trabajando. Entonces, podemos adjuntar un PDF, una documentación que aplica a un proyecto o que aplica a varios. En concreto, yo aquí he puesto que este informe, este documento, aplica a los 2 proyectos que estamos tramitando. Entonces, imaginaros también dimensionar la importancia de esto. Si nosotros tenemos un manual de procesos en el cual tenemos distintos servicios que entregamos a una empresa, los podemos documentar aquí. Cuando tengamos proyectos similares, los enlazamos aquí. Cualquier persona que colabore con nuestro equipo puede llegar a este manual de procesos que le aplica al servicio que estamos entregando a nuestro cliente y podrá consultar toda esa información en un clic, todo accesible desde el mismo proyecto. Obviamente, insistir en la vista tablero, que es mucho más sencilla. Esta ya podemos tener o estados, o simplemente no hace falta por qué tener estos estados, y simplemente vamos acumulando documentación que luego podremos ordenar con diferentes criterios, ya sea etiquetas, ya sea organizaciones más libres, y relacionar toda esta información luego con todo tipo de cosas. ¿Qué nos faltaría para un buen proyecto? Obviamente cobrarlo, facturarlo y que nos deje pingües beneficios, y aquí tenemos la parte de la facturación. Obviamente también podemos tener la factura por un estado de tramitación, pueden estar completadas, que se esté en realización de cobro o incluso pendiente. Están asignadas, como es natural, a cada proyecto. En este caso en concreto tenemos 2 facturas del proyecto ACME, de uno de los proyectos, están todas en un proyecto. Sí, quería decir que en principio estaban asignadas a varios proyectos, pero no, todas las facturas están asignadas a uno. Esto, de hecho, lo podemos ver en tiempo real. Vamos a quitárselo al proyecto 1 y se la vamos a poner al proyecto 2. ¿Vale? Perfecto. Y luego, aparte de toda esta base documental, todo este sistema de gestión que, fijaros, se ha quedado en unas pocas de listas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y podríamos tener algunas más, por ejemplo 10 listas como máximo. Vamos a llevar la gestión íntegra de la empresa en este sentido. Así que cuando queramos dar de alta tareas, podremos ir al módulo de tareas. Cuando queramos ir al módulo de recursos, iremos al módulo de recursos, y toda la introducción de datos, incluso posterior a la consulta, se hace mucho más fácil. Así que tenemos un entorno, obviamente, de gestión de base de datos, pero también podemos tener un soporte documental, una especie de documentos de Word o de como quieras llamarlo, en los cuales puedes guardar un manual de procesos, alguna información, que todo esto luego podrá ser relacionado y demás, ¿no? Entonces vamos incluso a coger este documento, lo vamos a copiar para luego... Copiamos el enlace para ahora reutilizarlo, y veremos cómo en un proyecto, en una tarea, yo puedo
entrar en la lista de tareas, pensás que, por ejemplo, esta tarea me gusta por lo que sea, o necesito añadirle una información, una documentación para que se haga la tarea de mejor forma, yo puedo entrar en añadir descripción, hemos copiado ese documento de Word o ese documento ofimático, y fijaros como yo aquí he enlazado con un control C, con un control V, copiar, pegar, un documento que me permite estar trabajando con las tareas y en un solo clic ir al documento que necesito y que me abra el manual de procesos. Yo tengo el manual de procesos que estoy trabajando, lo iré abriendo aquí en segundo plano, me abre una pestaña nueva, yo puedo consultar mi manual de procesos de cómo trabajamos en la empresa, me abre en pestaña nueva incluso para no perder información y demás, y a un clic de ratón sigo trabajando en mi tarea y demás. La voy marcando los estados pendientes, si la tengo completada y demás. Entonces es una funcionalidad muy interesante, y si os fijáis, todo lo tenemos en una carpetita con una serie de listas y no necesitamos grandes monstruos documentales para llevar una buena gestión de proyectos. La simplicidad en este sentido es muy importante, y si queréis que esta herramienta supere las resistencias de vuestros usuarios, debe hacerse en este sentido de una manera muy sencilla y muy fácil de trabajar. ¿Qué más nos permite una estructura como esta? En la lista de tareas yo siempre os hago una propuesta de simplicidad absoluta. ¿Y cuál es? Esta columna en principio la voy a ocultar porque es un poco redundante. Aquí sabemos qué proyecto tenemos entre manos, pero nosotros en una estructura simple para un trabajo en equipo, yo recomiendo siempre los mínimos campos indispensables. Y yo aplico una fórmula que se llama el QQCC. Si me sigues desde hace algún tiempo lo has podido escuchar. El QQCC es determinar en cada tarea que tenemos en nuestro sistema qué hay que hacer, que sería el nombre, lo que viene en la descripción, pues organizar una sesión de formación para nuestro equipo de venta. Ese es el qué, importantísimo. En nuestro acrónimo QQCC es de lo más importante. Fundamental trabajar una buena descripción de la tarea. De hecho, algún día quiero hacer en próxima fecha una sesión monográfica de cómo definir con rigor y con excelencia una buena tarea. Entonces iremos sobre esto más adelante, pero el qué es fundamental, es casi el paso número 1 para que una tarea se haga. Una tarea mal definida posiblemente sea procrastinada, tanto por nosotros como por el equipo, y esto es algo que debemos de evitar para que nuestros proyectos avancen y demás. A partir de aquí tenemos el qué. La otra Q es quién va a hacer la tarea en concreto. Cuando yo dé de alta mi tarea o tenga incluso plantillas predefinidas, yo ya puedo tener dadas de alta qué persona va a realizar esa tarea en concreto. Asignamos la tarea a la persona en concreta que va a realizarla. La fecha límite, si confías en tu equipo, en principio determina el cuándo hay que hacerla. QQ, la C siguiente, la tercera, sería el cuándo, es determinar esta forma, ¿no? La fecha límite, cuando va a hacerse. Como decía, si tienes confianza en tu equipo, deberás dejarlos que ellos se organicen. Si todo empieza a resistirse, a haber ya cierto caos, lo ideal es hacer la técnica del time blocking, y es ir asignando fechas de vencimiento reales a todos estos sistemas para trabajar. No obstante, las fechas, muchas veces hacemos fechas trampa para que no se nos escape todas estas cuestiones, y es como una especie de engaño, sabes de manera subjetiva que no es una fecha real, y entonces vuelve tu sistema no confiable, ¿no? Pero bueno, no entraremos en esto, que es otro melón interesante que se puede abrir y no es objeto de este vídeo. Entonces la fecha límite, por tanto, es el cuándo, y la otra C alude al cómo, y lo hemos visto en cierta manera. ¿Cómo vamos a hacer una sesión de capacitación, por ejemplo? Pues para marcarle esa tarea a alguien que la tenga que realizar, nosotros podemos utilizar o apalancarnos en la documentación que hemos visto. Entonces aquí podemos poner estos documentos que nos apoyan de una manera muy interesante. Así que ya tenemos un poco lo que es toda la parte de las tareas, el QQ, el CC, el qué, quién, cuándo, cómo se van a hacer las tareas, y ya no queda otra que ir marcando. A partir de aquí, si te fijas, estos son los campos fundamentales que tiene que tener una tarea. La tarea que se va a hacer, quién la va a hacer, una fecha límite, y ya, bueno, el tiempo registrado. Hay otra serie de funcionalidades que se podrán ir añadiendo, pero estos son los criterios, el producto mínimo viable que tú necesitas para que tu organización funcione.
A partir de aquí es importante hacer una observación. ClickUp, Notion, Asana, Todoist, todo esto son herramientas. Nosotros tenemos que tener en un principio esa estructura que te comentaba al principio de estrategia, de infraestructuras, de ejecución o táctica, pero por encima de todo esto también está esa pata de organización, de metodología del personal que tú tienes a tu cargo. Entonces, a mí me gusta mucho también, otro acrónimo que utilizo mucho es TIC, y enseñárselo a los usuarios cuando se acercan a las herramientas. Tienes que apartarte un poco de la herramienta y conocer que en productividad, en principio, solo existen tres cosas. Uno es las tareas, ¿vale? La parte más de acción, esa sería la T de TIC. La I alude a la información, que sería pues todo este sistema incluso, ¿no? Una aplicación que tiene la gestión de proyectos, una aplicación que tiene los enlaces a nuestro manual de procesos, un PDF, un vídeo y demás. Y dentro de nuestro acrónimo TIC también tenemos la C de comunicación. Pata importantísima, ordenarla dentro de los negocios, dentro de las empresas. Porque si no, con el acceso que tenemos a tantas herramientas tecnológicas, lo que hacemos es que la comunicación nos distrae, se hace tan reactiva que no podemos organizarnos de una buena manera. Entonces, la comunicación también hay que ordenarla. En relación con esta forma de organizarnos, que lleva implícito un poco de GTD, un poco de time blocking, un poco de metodologías que organizan para la organización personal, las tareas obviamente las contempla perfectamente ClickUp, con lo cual es una herramienta que pasaría ese filtro, nos va a valer estupendamente para la parte de organización personal, que es paso previo para que un equipo esté organizado. La I de información, si cuentas con la opción de pago de ClickUp, tienes nube infinita, con lo cual puedes subir PDF, puedes subir un montón de cosas. Y la pata de comunicación también te permite la herramienta, a través de chat o a través de los propios comentarios que tiene ClickUp, ordenar tu comunicación. Aparte de todo esto, el algoritmo hace sus comunicaciones internas de manera en las que tú te puedes ver relajado de todas maneras. En este sentido, yo puedo hacer una comunicación activamente hacia algún compañero sin molestarlo, sin crearle alguna tarea. Pues por ejemplo, lee el acta de esta reunión, que pueda haber acuerdos que te interesen, o simplemente cuando yo asigno a una persona asignada una tarea, el propio sistema le hace 3 tipos de notificaciones, y esto nos ahorra una barbaridad de trabajo que es increíble. Por ejemplo, manda un correo electrónico al usuario. No es que yo no tengo ClickUp, no hay problema, le va a llegar un correo electrónico y vas a ver qué impacto tiene, y ya determinará si va a la tarea en sí a ClickUp o si con ese simple recordatorio se pone a hacerlo. En segundo lugar, en el propio ClickUp se le enciende un aviso aquí en la parte de bandeja de entrada, en la que le dice: pues un usuario te ha puesto una tarea, o se han creado determinadas cuestiones, o te han puesto un comentario, o te han convocado a una reunión, que es la segunda forma de recibir un impacto por parte de ClickUp sin que haya interacción humana. Y la tercera, si tienes la aplicación de ClickUp instalada en tu móvil, te salta una notificación push, que tanto nos gusta y tanto distraen, pero también otro buen sistema para la persona que, por ejemplo, está en itinerancia en nuestro negocio, pues que tenga un aviso prácticamente inmediato. Así que, recapitulando un poco, tenemos como metodología, como pata para ordenarnos nosotros a nivel personal en el negocio, el acrónimo TIC, tareas e información y comunicación. ClickUp cumple perfectamente con esto. Y por otro lado tenemos esa parte, en esa estrategia, en esa parte de infraestructura y en esa parte de táctica de ejecución, que son tareas y proyectos, y todo, como veis, ordenado en 5 o 6 listas, o todas las que vayan necesitando, pero con un sistema modular y no cientos de proyectos conforme van pasando los años y demás. ¿Es este el sistema sin pega o realmente interesante y demás? ClickUp tiene muchas maneras de desplegar implementaciones. Entonces, esta es una posibilidad, pues tal vez para empresas que no tienen muchos proyectos, o incluso para empresas que los proyectos son internos propios, no tienen clientes. Pensad en alguien que desarrolla un software y demás. Entonces, estas funcionalidades muchas veces pueden venirnos bien, pero ClickUp hay que hacer una buena captura de requisitos para ver si es la herramienta, y no solo la herramienta. ClickUp es un auténtico Fórmula 1, que en su versión de pago por $10 te da una barbaridad de funcionalidades que son tremendas,
pero hay que ver si esos requisitos, si esa estrategia que tú quieres desplegar te va a valer con una herramienta como esta o para ir a hacer desplazamientos cortos, un Ferrari como este igual no te merece la pena. Entonces era un poco esta la idea de todo lo que te quería transmitir en relación con ClickUp y cómo llevar los proyectos como un project manager en ese sentido, ayudar a esos C-level que están siempre con tantas cosas, y es, como digo, una primera capa de ejecución, esa capa más baja, que bien llevada nos va a permitir luego ir a infraestructuras más potentes, allá montar mapas de procesos, a montar sistemas, a utilizar palancas de crecimiento, motores para ir subiendo y escalando todas las cuestiones, no solo productividad, sino equipo y demás, y luego llegar a esa parte de estrategia como puede ser OKR, porque llevando un buen sistema en la parte de ejecución, los OKR, las mediciones, los KPI se pueden hacer de una manera muy correcta. Así que este es el planteamiento que te quería proponer hoy. Es un sistema que a mí me gusta mucho, no está exento de algunas pegas, como digo, pero para usuarios que están empezando, para usuarios avanzados, para usuarios que no se quieren complicar en exceso la vida con herramientas y demás, es una buena funcionalidad establecer esos relationships en este sentido. Así que dejamos hasta aquí este vídeo. Si necesitas ayuda con implementaciones como esta, si cuentas ya por ejemplo con un equipo a partir de 10 personas y quieres que te eche un cable en la implementación y demás, me llamas, me contactas y lo comentamos, ¿vale? No olvides suscribirte al vídeo si te interesan vídeos como estos para esos C-level, para esos project managers, para esos gerentes de equipo, llevar un control total de lo que pasa aguas abajo en su empresa. Soluciones como ClickUp, sistemas que iremos viendo en estos vídeos, te van a ayudar mucho a ganar tiempo, a hacer efectiva tu jornada, a ser productivo, a ver cómo va tu equipo, quién tiene sobrecarga de proyectos, a desplegar diagramas de Gantt para ir trabajando de manera ordenada, a trabajar con los famosos OKRs que son una auténtica gozada. Cualquier cosa me contacta y lo comentamos. Déjame comentarios si consideras que hay algunas partes del vídeo que te gustaría que desarrollara o que hiciera algunas visualizaciones más en profundidad y las comentamos, ¿vale? Muchas gracias, nos vemos en el próximo. Chao, chao.